Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar con el programa de hoy. Están calientes estos libros. Es que hay sol afuera, hay un clima desértico. El clima al que le escribió Esnor Rivera. Vamos a comenzar con la presentación de esta antología, que es un espectáculo de antología. Por primera vez desde un intento que hizo la Secretaría de Cultura del Estado Zulia a través de la revista Puerta de Agua, del cual tenemos aquí a su director por muchos años, el profesor Jesús Ángel Prumparra, quien dirigió el Departamento de Literatura y en varias oportunidades fue el director de la revista Puerta de Agua. Después de ese intento, donde se compiló toda la poesía escrita por Esnor Rivera, creo que coordinado, lo anota sabiamente Jesús Ángel aquí en la extensa y muy acertada cronología que se hizo. En octubre del año 1993 se publica una edición especial de la revista Puerta de Agua de la Secretaría de Cultura del Estado Zulia, contentiva de Esnor Rivera, antología poética, bajo la dirección de Hugo Figueroa Bret. Es decir, desde 1993 hasta la actualidad, 2026, no se había hecho una antología o un proyecto de recopilación de los libros de Esnor Rivera. Posterior a esa compilación del 93 se publicó un par de libros más de Esnor Rivera, Endechas del Invisible y el libro póstumo también llamado Gramática del Alucinado. Ambos libros están recogidos también en este libro y se publicó, después de ese intento del 93, se publicó una reedición del libro Ciudades Nativas, que contenía 2 secciones adicionales con poesía inédita. Todo eso también está recogido en este libro. Esto quiere decir que hoy estamos en presencia, por fin, de la obra total de Esnor Rivera para la posibilidad de ser leída y de ser estudiada. ¿Qué creo yo que ha pasado con Esnor Rivera, quien muy visiblemente es el poeta más importante de la segunda mitad del siglo XX de la literatura zuliana? Es decir, no solo poeta, sino el escritor zuliano más importante de la segunda mitad del siglo XX. Primero, la mayoría de sus libros fueron editados en Maracaibo y fueron editados en ediciones no comerciales, en ediciones de lujo, en ediciones ilustradas, de formatos no convencionales. No esto que tengo en la mano es un formato convencional de libro, cabe en todas las bibliotecas. Esnor publicó la mayoría de sus libros en libros son muy bien cuidados, muy bonitos, a excepción, bueno, quizás de los que publicó con Ediluz, como Secreto a Voces, sus sonetos completos, y posteriormente la edición de Ciudades Nativas, que son libros más o menos comunes, digamos, del mismo tamaño del resto, son de formatos no convencionales, formatos alargados, formatos rectangulares más grandes, y libros del cual hizo pequeños tirajes. Cuando digo pequeños tirajes me refiero a un poeta de la magnitud de Esnor Rivera, de la popularidad en Maracaibo que tenía Esnor Rivera, del reconocimiento público. Un tiraje de 500 o de 1000 ejemplares era un pequeño tiraje, en comparación con poetas de su misma generación que fueron publicados por las editoriales del Estado, por el caracacentrismo, donde se hacían, bueno, las ediciones de la colección Continental, por ejemplo, de Monte Ávila Editores, la edición Continentes. Esas eran ediciones de 3000 y de 5000 ejemplares. Por eso yo siento, publicó un libro, y además, pero no una antología. Yo siempre, cuando hablaba con Armando Rojas Guardia, mi querido amigo,
Él me decía que entre la publicación de la antología que hizo Monte Ávila de su obra y el resto de lo que publicó, esa antología significó un parteaguas en su carrera literaria, pues fue un reconocimiento nacional de su obra antológica. A Esnor le publican un libro. Jamás se atreve el Estado a publicar una antología de su poesía con un estudio crítico de quién es Esnor Rivera. Cuando uno lee Persistencia del Vacío, Persistencia del Desvelo, uno se encuentra con que hace falta un largo estudio de quién es Esnor para presentar a Esnor al público nacional que por fin lo está leyendo en Monte Ávila. Siento también que a Esnor en vida no le hacía falta eso. ¿Qué quiero decir? Yo no conocía a Esnor Rivera, pero lo he estudiado y soy un apasionado lector de su poesía, pero lo que me cuentan las personas que yo quiero que han estado alrededor de Esnor, decían, prácticamente que Esnor tenía un control de la acción poética de la ciudad, es decir, donde se paraba Esnor Rivera, se paraba la poesía de la ciudad. La ciudad lo reconocía como poeta porque él se ganó a fuerza de poemazos, a fuerza de poemas, el reconocimiento de una ciudad entera. Además, eso también habla de su, aunque pueda ser contradictorio, de su humildad, ¿no? Si él hubiese querido gestar, tal y como este terrible fiscal general de la República gestó homenajes para sí mismo y se publicó libros el año pasado, yo creo que Esnor tenía el poder y la influencia nacional para organizarse, para prepararse todas las ediciones habidas y por haber en todo el país. Si Esnor hubiese trabajado para ganar reconocimiento en cada una de las esquinas del país, lo hubiese conseguido con muchísima facilidad, porque era un hombre que era amigo de los intelectuales más grandes del país. Esnor trabajó siempre la poesía, creo yo, para sí mismo y para su ciudad, para un ecosistema que él mismo creó de palabras, un inventario de imágenes asombrosas que le permitió definir quiénes somos nosotros y quién era él entre nosotros, ¿no? Su primer libro, Puerto de Escala, es extraordinario como por la potencia que tiene esa poesía. Yo creo que ni siquiera el gran Udón Pérez, a quien también hemos estudiado y hemos publicado en esta misma colección, que se dedicó Udón Pérez a poetizar el ambiente, la naturaleza, el cosmos del Zulia, ¿no? Porque Udón Pérez es un gran cosmógrafo poético del Zulia, que recorrió toda su geografía, escribió a sus ríos, le escribió a sus lagunas, le escribió a su modo de ser y lo transformó a su lenguaje poético. Ni siquiera el propio Udón Pérez logró metaforizar tan poderosamente al Zulia como lo hizo Esnor Rivera. Esnor Rivera tiene una potencia metaforizadora, tiene una capacidad de ver el petróleo y transformarlo en un torrencial río de imágenes y en un universo de conceptualizaciones asombrosas. Yo creo que a Esnor Rivera le valió muchísimo esos viajes por el mundo, ese encuentro con la mandrágora chilena, le valió muchísimo esa búsqueda del surrealismo francés, le valió muchísimo ese recorrer por Bogotá, por Colombia, ese conocer al pueblo latinoamericano, para entender que todos los pueblos del mundo eran Maracaibo también, y que él no tenía que inventarse un imaginario poético diferente habiéndolo aquí. Y yo hablo en el estudio que hacemos aquí sobre el surrealismo de Esnor Rivera, y digo, Esnor Rivera usó una excusa. El lenguaje surrealista fue solamente una excusa de él para reinterpretar el trópico como nadie lo ha hecho y entenderse trópico, porque en Udón Pérez hay una necesidad
de hacer del paisaje un paisaje lírico. Udón Pérez intenta, de algún modo, acercar lo que somos al estilo de conversación poética de Europa, de la base poética de la época. Por eso, cuando leemos un himno extraordinario, que es un canto a las bravías del Zulia, es decir, es un poeta donde el poeta loa al Zulia, no a la gente, sino que le está hablando al Zulia, es una conversación entre el poeta y el Zulia. Él utiliza ese lenguaje que es tan poco característico de todos nosotros, pero lo hace que al gran estilo de la poesía de la poesía francesa de la época, al gran estilo de la usanza lírica europea. Esnor, a pesar de que el surrealismo tiene raigambre europea, Esnor hace una poesía y un lenguaje y una construcción identitaria que no le debe nada al surrealismo europeo, que no le debe nada a André Breton, que no le debe nada a Paul Eluard, que no le debe nada a ninguno, porque utiliza las palabras de aquí, utiliza el imaginario de aquí, utiliza la mitología de aquí, y lo único que hace son una serie de conexiones rítmicas, además, porque la poesía de Esnor es extraordinariamente musical, pero no musical al estilo, volvamos otra vez a contraponerlo con Udón Pérez, al estilo de la rima cerrada de Udón Pérez, sino musical dentro de la potencialidad del verso libre. Y Esnor es tan poderoso que al final de su vida dice: lo que pasa es que hacer sonetos también es lo mío. Es decir, yo he hecho sonetos toda la vida porque a mí me enseñó a hacer sonetos Eduardo Matías Lozada. ¿Se pueden imaginar? Cuando fue mi profesor en el Liceo Baral, Eduardo Matías Lozada me enseñó a escribir sonetos. Y casi que nos dijo como Picasso, ¿no? Nos dijo: primero aprendí a dibujar perfectamente para después desconstruir la forma. Y lo primero que publicó fue La forma desconstruida, sus grandes poemarios. Entonces, este esfuerzo, que nació en casa de Jesús Ángel Semprún Parra hace 7 años, que se llama Biblioteca Antológica de la Literatura Zuliana, es un esfuerzo privado, y volvamos a decir privado por un motivo fundamental. El esfuerzo anterior parecido a esto lo hizo el Estado. Lo hizo el Estado, dirigido el Estado en ese momento, el Instituto Regional de Cultura, por Rafael Molina Vilches. Crearon la Biblioteca de Autores y Temas Zulianos, donde se reeditaron, bueno, creo que Jesús me corregirá, 40 escritores. No creo que pasaron de 40 títulos. Que no llegaron, creo que a 40 títulos, pero reeditaron a Elia Sánchez Rubio, reeditaron a Ismael Urdaneta, reeditaron todo lo que pudieron y todo lo que se consiguió de valor de los escritores de principios del siglo XX, sobre todo del grupo Ariel, del grupo Procelio, del grupo, no sé si Ceremos, llegó a publicarse alguno de los de Ceremos en esa colección, pero hubo un intento de rescatar la literatura zuliana que se estaba perdiendo en ediciones que el papel se vence. Un libro económico publicado en papel natural en 1920, hoy es imposible de leerse, porque apenas lo abres, el papel, si logró tostarse, es decir, si estuvo en un sitio donde no había humedad, donde estaban las condiciones para que el libro se mantuviera cerrado, etcétera, si logró tostarse, cuando lo abra se van a romper las páginas. Los que no sobrevivieron fueron los que les cayó hongo, los que tuvieron en humedad, los que desarrollaron partículas, los que llamaron al comején, que esos no pasaron hasta este momento. Pero cualquier libro de esa época que tuviese 60, 70 años, cualquier libro publicado en 1920 que hoy tendría 100 años, hoy es
completamente ilegible. Conseguimos únicamente las copias que se reeditaron en los años 80, gracias a la Secretaría de Cultura, con todo el presupuesto que implicaba la cultura en los años 80, en la Venezuela pre-Viernes Negro, ¿no? Que por lo menos había un pequeño porcentaje de inversión en algo. Pero hoy, y desde ese entonces, desde los años 80 hasta la actualidad, a excepción de un intento muy noble de la Universidad del Zulia a través del vicerrectorado académico con su fondo de publicaciones, cuando la profesora Judy Aular, por cierto, era la vicerrectora académica, dirigido en ese momento por el profesor Ángel Madrid, el fondo de publicaciones, que publicó también una decena de títulos, 16 títulos, no sé si salieron los 16, Jesús Ángel hizo las cronologías para esos títulos, que se hicieron antologías de bolsillo, no publicaciones de obras completas, sino una de Eudón Pérez, por ejemplo. Nosotros tenemos la poesía de Eudón Pérez, todo lo que se consigue, que lo hemos llamado antología poética porque están perdidos 3 libros. Ese libro de Eudón Pérez tiene 480 páginas. La universidad publicó un volumen de 90 páginas. Los cuentos de Marcial Hernández también son una selección, no son los cuentos completos, y que los seleccionó Jesús, además de los prólogos Jesús. Lo mismo con el resto de los autores, son selecciones, ¿no? Un intento de mostrar selecciones. Pero lo que nosotros nos hemos propuesto, que es crear una biblioteca antológica, una biblioteca que rescate poesías completas, una biblioteca que rescate novelas, que rescate cuerpos, y que pueda rescatar la obra completa de autores zulianos, no se lo ha propuesto nadie desde los años 80. Desde hace... ¿Ves que sí necesitabas hablar? No querías hablar, pero sí necesitabas hablar. Aquí. No quería intervenir porque hace un poco más de un mes sufrí una parálisis facial y a veces se me unen los labios y no salen bien pronunciadas las palabras. Pero bueno, intentaré dar unos comentarios que me parece que son necesarios, además de la espléndida intervención del Vesperoso, que hace una introducción extraordinaria a esta poesía completa de Flor Rivera. Hace un análisis con mucha hondura, y bueno, eso quedará para la historia, y a veces asume el riesgo también. Pero hay que decir que Flor Rivera es la figura principal, fundamental, de una agrupación literaria, artístico-literaria, que se llamó Apocalipsis. Se fundó en 1955 y tuvo una vida breve, ya ferece sus actividades en 1958. A esa agrupación pertenecieron, además del norte, que fue su adalid, César David Rincón, Attila Story Richardson, Laurencio Sánchez Palomares, Misterio, se me olvida el maestro de la poesía, Ignacio de la Cruz. Hay otro poeta que se me olvida, que es el más surrealista de todos, por cierto. ¿Cómo se llama? Bueno. Pero Palomares ya lo nombraste. A Régulo, al hermano. Régulo Villegas. Régulo Villegas, Sí. Que fue el primero que publicaron. Él se fue a Caracas y bueno, como era un extraordinario profesional del derecho, terminó sus días en Caracas trabajando en la Corte Suprema. Pero y solamente publicó ese libro de poesía surrealista,
que por cierto fue la única publicación del grupo Apocalipsis. Que tiene una historia extraordinaria, sí, que tiene que ver con Jesús Ángel y con Luis Guillermo, sí, porque en una imprenta por aquí cerca de la Plaza Urdaneta, Luis Guillermo estaba sacando un presupuesto y el impresor le dijo: mire, pero a usted no le interesa revisar este libro, que lo voy a guillotinar y a botar porque tiene mucho tiempo aquí guardado. Y resulta que era la única publicación que había hecho el grupo Apocalipsis, que pagaron la primera parte, nunca tuvieron plata para sacar la segunda parte, y el tipo se quedó con los libros durante 30 años hasta que Luis Guillermo la descubrió. Sí, es una historia aparte. Sí, entonces quería puntualizar en eso, ¿no? Siempre la literatura zuliana y venezolana en general se ha expresado a través de grupos, movimientos y generaciones literarias. Un poco como siguiendo esa tradición española también, todo el mundo se acuerda de la generación del 98, de la generación del 27. Entonces, en nuestros países en Latinoamérica el fenómeno fue similar. Y en Maracaibo, curiosamente, igualmente sucedió. La agrupación nuestra más antigua data de 1851 con Eco de la Juventud. Fue la primera agrupación literaria importante, porque hubo otras anteriores cuyos integrantes no se conocen, ni tuvieron, ni desarrollaron una obra literaria a posteriori, pero esa primera agrupación, Eco de la Juventud, estuvo integrada por Ildefonso Vázquez, que es un poeta reconocido en la ciudad, emblemático, y el maestro de estos poetas que integraron esa agrupación se encontraba José Ramón Yepes y el propio Manuel Dañino, fueron los mentores de esa agrupación. Y desde entonces sucesivamente han habido grupos literarios hasta el presente. Todavía en el siglo XXI hay agrupaciones. El último que recuerdo es Bitácora de Juego, de entre finales del 20 y comienzo del 21. Todavía los muchachos andan por ahí escribiendo poesía, y otros que se han desarrollado, pero lo han hecho muy tímidamente, ¿no? Con esto quiero decir que esa ha sido la historia literaria de nuestra región, y que, por supuesto, que han habido los llamados escritores no agrupados, o sea, que no han pertenecido a ningún grupo, a ninguna generación, sino que en solitario han creado una obra literaria, y a ellos también se les reconoce. Entonces, volviendo a Snorr, Snorr viene a revitalizar una inquietud por la modernidad literaria que ya existía en los jóvenes que le acabo de nombrar. Y Snorr, por supuesto, era un poco mayor que todos ellos, ya venía de hacer una serie de viajes por Europa, por el Cono Sur, donde se topó con la gente llamada Mandrágora, una agrupación surrealista chilena, y bueno, de ahí trae Snorr esa inquietud por el surrealismo, mientras que otros de los integrantes de Apocalipsis, una vez que viajaron a Europa, fortalecen esta corriente en Francia, por ejemplo, ya directamente, con la lectura de los poetas franceses. Y bueno, se va fortaleciendo el grupo, y Snorr, como decía Luis Veloso, toma prestado el lenguaje surrealista. No se puede decir que fue un poeta surrealista en todo el sentido de la palabra, porque los surrealistas no solamente escribieron una poesía surrealista, sino que para ellos significó una manera de vivir la vida, y hasta una manera de morir también, muy parecido a los románticos. De tal manera que una vez que toma prestado este lenguaje surrealista, retrata todas las potencialidades del Zulia,
su fortaleza, su poder, el poder del trópico, de la luz, etc. Y la historia zuliana, todo bien amalgamado, y como resultado está el libro de Ciudades Nativas, por ejemplo, ¿no? Un libro extraordinario, y pienso que con toda esta obra publicada, Snorr, que fue verdaderamente un escritor de oficio, un poeta de oficio, debe ser considerado, o lo considero yo, el poeta más importante zuliano de nuestra contemporaneidad. Y va más allá, se lo ubica entre los grandes poetas venezolanos contemporáneos. No me atrevería a decir un poco mayores que él, como Vicente Gervasio, por ejemplo, y otros poetas, inclusive los que tuvieron amistad con él desde Caracas, como el grupo Sarnio, ¿no? Que fue paralelo al grupo Apocalipsis. El grupo Apocalipsis fue afortunado porque ellos publican por primera vez en las páginas de artes y letras del Nacional, que vendría a ser el germen del papel literario, dirigido por Mariano Picón Salas en los años 50 y tantos, 54, perdón, 55. Y Mariano Picón Salas escribe una nota, que yo la reproduzco en la cronología, donde proyecta ya el grupo, la importancia del grupo para el futuro de apenas unos jóvenes que apenas van empezando a dar los primeros pasos como profesionales y en la misma vida, ¿no? Bueno, esto es lo que quería decir, ¿no? Lo otro es el aferrarse a la tierra zuliana, porque el NOR se negó a lo que le recomendaban otros poetas, que se fuera a vivir a Caracas. Y yo dije, y decirlo, ¿qué voy a hacer yo en Caracas? Si yo tengo mi vida profesional aquí en Maracay, mi familia y todo lo demás, y viajo cuando yo quiera, a cualquier parte del mundo. No, los amigos le insinuaban que se fuera a vivir a Caracas para que tuviera el beneficio de los grandes premios que se otorgan para la literatura y la poesía. ¿Qué les parece? Es curioso que Snorr nunca fue Premio Nacional de Poesía, perdón, Premio Nacional de Literatura, pero sin embargo lo llamaban para ser jurado para otorgar ese premio, cosa curiosa. Pero es muy lamentable que no haya sido, creo que lo merecía de verdad, ser Premio Nacional de Literatura. Hay algo más que decir. Ningún zuliano en la historia de ese premio, que se tiene más de 100 años entregándose, nunca ha recibido ningún zuliano el Premio Nacional de Literatura. Ciertamente. Es un país que de verdad no nos quiere. Bueno, se dijo con César Chirino. Independencia ya. De acuerdo, se dijo que se le había dado a César Chirino, pero fue un premio que dieron y después se lo quitaron. Una cosa curiosa, rara, ¿no? No, César Chirino no está en la lista del Premio Nacional de Literatura. Se anunció hasta por la prensa. Entonces yo digo, ¿cómo se da un premio y después se le quita a alguien? Yo no entiendo eso. Y bueno, Snorr mantenía esa posición. Además, Chirinos nació en Falcón. Sí, mantenía esa posición muy firme, y solamente desde la Asociación de Escritores, donde estaba el doctor Luis Guillermo Hernández y este servidor, enviamos la poesía publicada a Caracas de Snorr Rivera en un paquete, porque había una convocatoria del CONAC para otorgar el Premio Nacional de Poesía. Eso es un premio que otorgaba el CONAC. Y bueno, como gremio al fin, la Asociación de Escritores creyó conveniente enviar la poesía de Snorr Rivera, y afortunadamente se le otorgó en los años 80 el Premio Nacional de Poesía del Corán. Creo que ese es el único premio nacional que tiene Snorr. Sí. Y no porque él tenía interés en ese premio, ¿no? Fue la institución la que asumió el interés después de que la poesía de Snorr se diera a conocer nacionalmente.
creo que se logró. Y hay una cosa que me decía mi Snor, fuimos afortunados en gozar de su amistad, así como el resto del grupo Apocalipsis. Me decía Snor que él, después de quemar las obras simbólicamente, de quemar las obras de Odón Pérez, junto con los demás muchachos de Apocalipsis, aquí la gente se lo ve muy mal, ¿no? Pero se trataba de un simbolismo, o sea, de romper con una escuela que hasta cuando seguía cultivándose en estos tiempos modernos, el parnasianismo, y un simbolismo que ya había pasado de moda. A Odón Pérez se le admiraba, bueno, porque él lo asumió en su tiempo, y hizo unas descripciones de la naturaleza zuliana que son extraordinarias. Por eso es que se le considera un poeta nativista, ¿no? Porque además refleja las costumbres y la vida de la gente de esta zona lacustre, de esta ciudad lacustre. Bueno, decía que eso, me decía esto, eso lo hicimos nosotros para eso nada más, y que la gente volteara su mirada hacia la poesía moderna, que se cultivaba ya universalmente. Los signos vanguardistas ya se habían dado en las dos primeras décadas del siglo XX, surrealismo, dadaísmo, etc. Y todavía en la provincia de Maracaibo estaban inmersos en esa poesía tradicional todavía, en ese apego, y por eso es que con el surgimiento del grupo Apocalipsis se habla de una literatura zuliana antes y después de Apocalipsis, sin duda alguna, a partir de 1955. Pues me decía Snor, bueno, ahora resulta que después que quemamos la poesía de Odón Pérez, yo siempre le tuve envidia a Odón Pérez. ¿Pero por qué poeta? No, porque a Odón Pérez casi no le entendía a nadie, con esos términos clásicos, pero todo el mundo recitaba la poesía de Odón Pérez en su tiempo, hasta las abuelitas. Pero eso era muy importante decirlo, que un pueblo, en una ciudad como Maracaibo, que en ese tiempo de Odón Pérez eran aproximadamente como 30.000 habitantes, todos se sentían representados en el pueblo. Qué maravilla, decirlo. Yo hubiera llegado, me hubiera gustado ser representante de toda una ciudad y su gente en la poesía. Y es curioso, Luis lo decía, también intentó atrapar ese mundo mágico de este estado, por su fuerza telúrica, la naturaleza, su riqueza, su gente, etc. Odón Pérez lo hizo, pero Snor también lo hizo, con su propio lenguaje y con su propia visión de la poesía. Volvemos a insistir que los temas literarios, los temas poéticos son los mismos siempre. Cuando se trata de intimar en la poesía, o sea, sobre la vida, la muerte, etc. Pero, ¿cuál sería el aporte de un poeta? El tratamiento, la forma de decirlo, que no lo diga igual que otro, que lo diga de una manera diferente. Esos son los verdaderos aportes de un poeta que quiera hacer algo distinto. Porque sin duda alguna, nunca podrán ser totalmente originales. Siempre hay voces detrás. Y eso lo decía el gran poeta griego Constantino Cavafis, cuando empezó a hacer poesía neogriega, decía, esta poesía no es mía, hay 25.000 voces de poetas detrás de mí. Qué maravilla, ¿no? Y es un poco eso. Bueno, eso era lo que yo quería decir sobre Snor. Ya habrá mucho que escribir sobre esta poesía, porque es muy rica. Hay un mundo aquí que descubrir, y resulta que ese mundo surrealista es nuestro mundo. El mundo nuestro. Así que viva Snor. ¿Que viva? Viva nuestra región. Yo quería reconocer
la labor, por supuesto, de Jesús Ángel Semprún Parra como el gran memorialista y cuidador de estas cosas. Como le decía hace rato, este proyecto de la Biblioteca Antológica de Literatura Ciudadana nació en casa de Jesús Ángel por ese miedo a que los libros se pierdan. Las reediciones existen desde hacía muchos años. Lo que sucedía en la Biblioteca de Alejandría, no sé si tienen la referencia del faro de la ciudad de Alejandría y de la biblioteca para el mundo occidental la más grande, porque en China, bueno, hay unas inconmensurables, pero el oficio de la biblioteca era copiar papiros. Tenía casi 1000 empleados la biblioteca y la mitad de esos empleados eran copistas. Papiros que tenían 100 años, que ya se empezaban a deteriorar, ellos los pasaban a papiros nuevos para que el conocimiento no se perdiera. Y nuestro trabajo reeditando es el trabajo de aquellos copistas, sencillamente, para que la poesía de Snorr no se pierda en esos libros que ya no se consiguen en ningún lado. Usted se mete hoy en Mercado Libre a comprar un libro de Snorr y nadie vende un libro de Snorr Rivera. Bueno, este es el trabajo del copista, volver a traer en otra forma, sencillamente, lo que vale la pena que no se pierda. Quiero leerles un poema de Snorr, ¿no?, para cerrar. Creo que es lo adecuado, lo mejor. Hay muchos que podríamos buscar. Yo creo que hay uno que a mí me gusta en demasía. Vamos a ver si está por aquí. Que se llama El petróleo. Todo lo que dije antaño había sucedido hace poco. Sigue pasando por mis sentidos como un torrente por los canales de una ciudad destruida. Todo lo que digo ahora está pasando en la memoria de los deudos perdidos. ¿Dónde están tales tesoros? ¿Dónde están las sirenas cuyo canto vinimos a escuchar para no morir amando al mundo? Tú decías, como descubrimiento, indicio, un chorro de petróleo vale más que un canasto de plata. Y allí estaba corriendo por acequias como por las redes de un planeta de luto, extendiéndose en lagunas como la piel lustrosa de una pantera colgada entre los 4 horcones de plantar la telaraña del rancho. Todos andábamos preguntando por las señas de parientes marinos, de costureras con cabezas y caderas de ángeles ajados, por los desvelos sobre lujos ajenos, de guerreros que no sirvieron para pelear contra sus muertos, de borrachos que se asaban enredados mortalmente en alambradas con corriente alterna, de suicidas benéficos, de payasos peleados con San Antonio, de criminales de cargas semejantes, de animales. Más adelante, en Cabimas, murieron 32 timoneles carcomidos por fiebres y sus peces solares. Más hacia el sur, en Las Morochas, niños antiguos cultivaban la yuca junto al fuego de un jardín de serpientes. Más abajo, en Lagunillas, nadie recordaba a qué vino. Un chorro de petróleo vale más que una mano, más que un hijo, más que su viuda al hombro, más que un lago con las bellas formas de las hojas de la centella mojada. Y allí estaba quitándole a los lirios y a los gatos y a los pollos sus semejanzas, con un pollo y un gato y unos lirios. Las mujeres
Salían en camiones de un campamento a otro con las cabelleras envueltas en retazos de telas rojas, como si anduvieran heridas durante batallas que escondían sus piedras bajo el techo de los cementerios continuos. Y los hombres con sus alpargatas ocultas bajo los ruedos inmensos de los pantalones de lona hablaban de las heroínas del cine, de la necesidad de que el hambre y la debilidad parecieran la sangre para los sindicatos, sobre las morocotas que la negra se tragó en el bar Los Cocos para que se le iluminara en la noche como fuegos fatuos la profundidad del vientre. Todo lo que dije de antaño había sucedido hace poco. Seguía bajando de un porvenir oscuro como las aguas y el polvo con que se fabrican las memorias sacrosantas de nada. Seguiremos. Este es el cuarto tomo de esta biblioteca que Jesús Ángel ha guiado con 100 nombres. El sueño, la meta es que se publiquen 100 títulos de este mismo tamaño con la obra completa de 100 escritores zulianos para salvarlos del olvido y el desinterés de lo público, porque esto debería estarlo haciendo una Secretaría de Cultura con el dinero de todos. Pero si ellos insisten en entregarnos circo, ni siquiera pan, sino circo, pintacaritas y murales mal pintados y las cosas que inventan que no son cultura realmente, nosotros insistiremos en hacer la cultura que ellos no hacen. Así que un aplauso para Snorri y para ustedes. ¿Qué lengua? Antonio, vamos con tu libro.